Primero tenemos que darnos cuenta de que así es. Me di cuenta de que me divierte mucho. Bueno, antes ya había volcado un auto de demostración. Sin embargo, creo que siempre ha sido así. En la empresa para la que trabajaba estaban orgullosos de que yo hubiera ganado, pero se me prohibió seguir usando el auto para esas cosas. Escuchando a tu cuerpo y haciendo lo que a él le gustaría, Realmente es mi mayor logro. hoy tengo como invitada a una persona excepcional, alguien que a menudo ha estado al límite. Fue piloto de carreras y pionero de la vida nocturna en Frankfurt. Junto con sus socios ha dirigido aproximadamente 120 establecimientos gastronómicos, de esos más de 50 al mismo tiempo. En helicóptero volaba de noche de club en club y llevaba un estilo de vida exclusivo. Él mismo era una celebridad y por supuesto siempre estaba rodeado de todo tipo de celebridades. En sus clubes bailaban Grace Jones, Stevie Wonder, Eros Ramazzotti, Boy George, Roger Moore, Niki Lauda y así sucesivamente. Bienvenido, Gerd Schuller, me alegra mucho poder conversar contigo. El gusto es mío. Eso ya es algo maravilloso. Querido Gerd, fue el día 28 noviembre de 1978 y era medianoche. Y ahí ustedes juntos, o sea, tú junto con tu socio Michael Bressinger, inauguraron el Dorian Gray en el aeropuerto de Frankfurt. En ese entonces era una discoteca en el sótano. Era la Terminal 1 y, si mal no recuerdo, la Terminal C. Para la inauguración enviaron una edición especial impresa de la novela de Oscar Wilde, La vida de Dorian Gray. El retrato. O el retrato, sí, el retrato, exacto. Ese es el título. Sí. En poco tiempo el Gray se convirtió en uno de los lugares más populares de Europa. Pa. Había un modelo para el Dorian Gray. Ese era el Estudio 54 en Nueva York. Y mi pregunta para ti, ¿cómo fue? ¿Todo salió como se lo imaginaron en ese entonces? O sea, sí. Pues salió bastante bien, debo decir. En cuanto al estudio 54 como modelo, creo que si lo hubiéramos tomado como ejemplo, habríamos cerrado el lugar después de 8 días. Bueno, el estudio 54 era parecido a nosotros en muchas cosas, pero ahí todo era mucho más libre. Ahí había entretenimiento, no había tabús. Nueva York en esa época también era, como decirlo, las leyes ahí se eludían en gran medida, y lo que pasaba ahí me recorría un escalofrío por la espalda cuando estuve ahí. Por supuesto, algún tiempo antes de la apertura de nuestro negocio fui para allá en avión, y lo que viví ahí fue toda una aventura, pero fue emocionante, y seguramente en un lugar tan, ¿cómo decirlo?, tan protegido como el aeropuerto, no nos hubiéramos podido permitir tantas cosas como las que se permitió el Estudio 54, incluso las drogas. Las drogas se consumían a veces de manera bastante pública. Bueno, lo primero que viví cuando logré entrar, eso ya fue toda una aventura. Sí, sí. Dos del ambiente gay se soplaban la cocaína en la nariz con un tubito de vidrio para que el efecto fuera más rápido y fuerte. Sí, o sea, esas son cosas que habrían sido impensables para nosotros. O sea, en el Dorian Gray, ¿cómo se dice? Sexo, drogas y rock and roll. Ahí solo había rock and roll o música techno, sí. Bueno, el tecno llegó después, el tecno llegó más tarde. Pero cuando empezamos, claro, yo soy, no quiero decir que soy especialista en drogas. No he probado lo suficiente para eso, pero una línea de coca, sí, es muy aceptada socialmente. ¿O no? Quiero decir, yo estuve una vez en el yate de uno de los europeos más grandes.
un italiano. Y ahí, fuera de la zona de 3 millas, había un recipiente de plata con cucharitas, donde cualquiera podía darse un pase. Y también mis amigos del, sí, ¿cómo decirlo?, del jet set, que también tienen mucho dinero. Y entonces, personas muy exitosas y adineradas, a ellos les gustaba darse una línea porque la cocaína formaba parte de eso. Al grupo que expande los sentidos, o sea, que no altera los sentidos, que todavía se pueden controlar si no consumes demasiado como con el alcohol. Pero bueno, no quiero dar una conferencia sobre drogas porque por lo que sé tú ya estudiaste todo eso. Por eso sí, tengo que ser un poco cuidadoso con lo que cuento aquí, ¿verdad? Y bueno, la verdad es que yo tampoco tuve mucho que ver con las drogas. Sé mucho, claro, por mis estudios y también por mi práctica. Pero ya tengo una pregunta para ti. Cuando andabas por ahí, ¿alguna vez te echaste una línea, así se dice, o te diste un pasecito, o fuiste muy reservada con eso? Bueno, yo lo que absolutamente evité, a lo que nunca me hubiera acercado, habría sido una pastilla, ¿o no? He vivido cosas terribles y también he perdido a algunos amigos, o más bien su salud quedó arruinada por tomar precisamente eso, pastillas de las que no sabías que contenían. Hoy en día muchas cosas han cambiado, pero antes sí era así, que en realidad sí el 80% de los hombres iban a las discotecas para conocer mujeres. Y a principios de los años 80 también comenzó una nueva era y fue en el Dorian Gray. Era la música electrónica. ¿Tú fuiste quien le diste una plataforma en el Dorian Gray? ¿Tú lo ves así? Sí, nosotros le dimos una plataforma a la música electrónica, eso es cierto. Pero tengo que admitir honestamente que desde el principio no era lo mío. Y teníamos el mainstream, la música clásica, y yo, cuando abrimos el Craze Gray, ya tenía 10 años de experiencia en discotecas y me guié en gran medida por el público. Mi gusto personal no era tan importante porque queríamos tener éxito y éramos simplemente mainstream. Ya habíamos tenido un local en Mannheim que se llamaba Colosseum. Ahí se tocaba mucho underground. Y bueno, ya habíamos operado en todo el teclado de los sonidos. Y pues como ya dije, en primer lugar, mantener los locales funcionando. Y luego vino la onda tecno y pues mi socio fue quien dijo, oye, hay 2 personas que quieren hacernos una propuesta, con música electrónica Luego me dijo, pero no te asustes, son un poco, porque nosotros éramos así, ya sabes. No soy tan fresa, pero sí nos fijábamos en que todos en el grupo estuvieran un poco bien. Yo también soy como un niño de la posguerra, ¿sabes? Entonces, en ese entonces se usaban cosas de las que hoy casi nadie se acuerda. Y así fue como me aseguré de que las empresas se manejaran adecuadamente. Y ahí fue cuando llegó la onda tecno. Luego lo escuchamos y encontramos ese lugar abandonado o algo así. Teníamos una roller disco en... Le convencí a la dirección del aeropuerto de darme un tramo de la vía de las casetas de cobro del estacionamiento porque no se estaba usando. Y ahí ampliamos el Dorian Gray e hicimos una roller disco y quedó increíble. La aceptaron, pero luego se fue apagando un poco. Y cuando los chicos vinieron con la propuesta de techno en esa área aún más underground, como ya lo era el Dorian Gray, ahí plantamos la primera semilla del techno en Frankfurt. Y debo decir que yo no podía juzgarlo, pero la música luego empezó a triunfar. Y Frankfurt fue, al menos eso dicen los especialistas, durante casi una década uno de los líderes mundiales en la escena techno,
Sven Beth estaba de DJ. Sí. Sven. Sí, Sven, ¿con qué lo asocias? Sven es un chico encantador y también acaba de escribir un lindo prólogo para mi libro. Me siento muy honrado y puedo devolverle el cumplido. Es una gran persona. Y sí, creo que incluso puso música por primera vez en nuestra discoteca en Aschaffenburg en el Allerdienst, antes de que comenzara su camino hacia el éxito. Y sí, soy fan de él. Lo entiendo perfectamente porque yo también conozco personalmente a Sven Beth y por eso qué bonito que las dos lo conozcamos. El 31, el 31 de diciembre del 2000, o sea, después de aproximadamente 22 años, sí, fue realmente mucho tiempo. Ahí fue cuando cerraron el Dorian Gray. ¿Por qué? Bueno, hubo un incendio en Düsseldorf donde murieron 16 personas quemadas. ¿Fue en una discoteca o algo así? No, perdón, no se quemaron, se asfixiaron. Y a raíz de eso, el aeropuerto de Frankfurt fue equipado con extractores de humo que antes no existían por 1.000 millones de marcos alemanes en ese entonces. Entonces, si hubiera habido extractores de humo en Düsseldorf, esas 16 personas no se habrían asfixiado. Así que todo el aeropuerto de Frankfurt fue ampliado con estos extractores de humo. Como dije, creo que la cantidad ya dice todo lo que fue necesario ahí. Y que el Dorian Gray habría costado 1.200.000 y luego nos preguntó, ¿quieren eso? Si no, podemos terminar el contrato de arrendamiento. Y entonces dijimos que eso era demasiado para nosotros, 1.2 millones, y luego el aeropuerto bajó hasta 400, o sea, que debíamos pagar 400 y eso sí lo hubiéramos podido hacer. Pero bueno, uno de mis grandes errores en la vida es siempre dar el tercer paso antes que el segundo. Ya tenía en la mira otros locales y teníamos tantas cosas nuevas e ideas y todo eso. Y luego pensé, bueno, el Dorian Gray ya se ha hecho viejo. Entonces llamé a mi socio y le dije, oye, en la oficina de Mannheim le dije, oye, Michael, todavía ganamos dinero en el Dorian Gray. Me dijo, sí, déjame checarlo, unos días después. Y me llamó y me dijo, oye, apenas estamos saliendo tablas. Entonces le dije, bueno, mejor cerremos el lugar, ahora tenemos éxito y aunque todavía funciona, pero quién sabe cómo seguirá y bueno, entonces cerramos. Eso fue un gran error porque después nos dimos cuenta de que Creje había pagado mi auto y también había pagado el auto de Miguel y teníamos buenos ingresos, que ya eran de 4 cifras en la cuota de arrendamiento, que Gray pagó a mi secretaria, que Gray pagó a su secretaria, que Gray pagó su casa, que Gray pagó mi casa, así que siempre incluimos una renta para oficinas. Así que de repente, cuando el Gray cerró, teníamos 50.000 marcos más en el reloj. Eso fue un error, sí, pero por otro lado, se volvió una leyenda por eso. También lo creo. O sea, si justo en un punto tan alto se termina, sí, sí. Entonces tal vez no fue un error después de todo. Sí, ¿Todo bien? exacto. ¿Se puede decir que todo terminó bien? Sí, antes dijiste que eres una niña que nació con ciertos valores y mencionaste que eso también lo incluyeron en la historia de Gray. ¿Tenías algo muy específico en mente? ¿Pensaste en algo en particular? Bueno, soy como un hijo de la posguerra, medio huérfano y terrible. Sí, no terrible, pero sí crecí en condiciones relativamente pobres. Y ahí, sí, yo diría que eso te marca un poco, eso. Los primeros años te marcan un poco cuando uno logra de repente pertenecer al establecimiento y en algún momento también uno ha volado en clase ejecutiva o en primera clase y cuando el dinero empezó a ser un poco más abundante, pero aún así uno tenía un enorme respeto y eso sí ha marcado la vida, en gran medida, también, sí. El respeto. Sí, en general los que son ciertos valores
Esos se han mantenido, sí, aunque hoy ya no juegan un papel tan importante. Hoy en día muchas cosas son mucho más relajadas y ya no se desean ni se viven como antes. Y ahí sigo siendo un poco la de antes, soy muy reservada. Quiero decir, yo estaba en el vientre de mi madre cuando ella corrió al refugio antiaéreo y cuando nací. Creo que todavía no tenía 10 años, ¿o sí? Ya tenía 10 años y no podía cruzar un puente. Aunque había una barandilla, no podía hacerlo sin ir de la mano de mi madre. Por eso también esto. En algún momento tuve que liberarme de ese miedo y entonces me dediqué a las carreras. Carreras, volar en helicóptero y así sucesivamente. A eso vamos en un momento. Todas esas fueron medidas para salir de esa situación, para dejar de ser ese pequeño y miedoso mocoso. Tú te fuiste, no, te fuiste de casa a los 15 años, ¿es correcto? Sí, en ese entonces era común, te parabas en la autopista y empezabas a pedir aventón. Me fui y luego hice un aprendizaje como mecánico automotriz. Fue bastante divertido, pero no me satisfizo. Después tuve que primero... En ese entonces había una especie de bolsa de lona. Era una bolsa extraña. Ahí metías todas tus cosas. Y luego te parabas en la autopista y eso funcionaba de maravilla. Una forma muy económica de viajar que hoy en día ya no existe así. Y luego me fui a París donde me quedé 6 meses. Y luego lo de las carreras, ¿cómo fue? ¿Cuándo pasó eso? Sí. Bueno, sí. Luego cuando estuve en París y regresé, ahí estuve trabajando un poco y también vendí autos como vendedor de autos. Y luego, una vez participé en una competencia de habilidad con un auto de demostración, o sea, una especie de slalom, y ahí gané todo de inmediato. Y entonces me di cuenta de que me divertía mucho. Bueno, antes ya había volcado un auto de demostración, en el tráfico, pero fue porque iba demasiado rápido en algún lugar. ¿Eran tus autos? No, no, también no era un auto de demostración, era un auto de taller, no fue tan grave. No me echaron de inmediato, pero de todos modos fue algo vergonzoso y como dije, en la empresa para la que trabajaba estaban orgullosos de que yo hubiera ganado, pero se me prohibió seguir usando el auto para ese tipo de cosas. ¿Y cómo siguió todo después? O sea, supongo que realmente empezaste a correr en carreras. Sí, en ese entonces era muy diferente. Todavía podías empezar con un auto pequeño. Luego compré un pequeño NSU Prince para el cual mi mamá, que trabajaba como oficinista, o sea, realmente no teníamos dinero. Ella fue mi aval, costó 5.000 marcos alemanes y ahí fue donde corrí mis primeras carreras en la montaña pero debo decir que siempre tuve personas que me apoyaron de alguna manera en algún lugar. Quiero decir, aparte de mi mamá, por supuesto, y por eso estoy muy agradecido, porque ella pudo estar orgullosa de mí toda su vida y mi Waterloo, y cualquier cosa negativa que haya pasado, afortunadamente ya no le tocó vivirla. Pero eso era algo que realmente necesitaba hacer de corazón. Ella siempre estaba feliz y orgullosa de su único hijo, sí, porque yo era el hombre de la casa. Mi padre murió en la guerra cuando yo tenía 3 años. Am, ¿Cuánto tiempo corriste? Corrí desde principios de los años 60 hasta 1973. ¿Y por qué dejaste de correr? Bueno, al final estaba en una categoría que en ese entonces era la categoría de acceso a la Fórmula 1, que era la Super B. Ahí mi amigo Gunther Schmidt, que en ese entonces era dueño de la empresa ATS, me puso un auto con el que de repente empecé a estar al frente en esa categoría de Super B. Y también en una de mis últimas carreras, um, con uno de los más exitosos que lamentablemente luego llegó a la Fórmula 1, pero tristemente tuvo un accidente mortal en una de sus primeras carreras,
un austriaco, Helmut Koenig. Con él me enfrenté en una de mis últimas carreras. Ahí fue cuando también decidí retirarme, fue en el Norris Ring. Ahí tenía la pole position, también iba liderando. Y todavía había unas cuantas zonas mojadas, había llovido antes, y por un poco de distracción me giré y Helmut chocó contra mí y por eso perdió el campeonato europeo. Y eso me hizo pensar porque la noche anterior, después del entrenamiento, fui a uno de mis locales. En ese entonces teníamos una discoteca en Neckartal, en Mosbach, y ahí hubo problemas. Y ahí me miraron con desesperación. Entonces me subí al auto, fui para allá y me quedé un rato, luego regresé y al día siguiente no estaba tan en forma como debería haber estado. Y eso sí me hizo reflexionar. Y en ese entonces yo ya tenía más de 30 años. Eso de estar al frente en ese entonces no era un problema como lo es hoy en día. Pero al final decidí ir por la categoría. La carrera profesional y el automovilismo al final no los llevé hasta el tal vez amargo final para aprovecharlos al máximo. En cuanto a experiencias de amargura, gracias a Dios las mías terminaron con un final feliz. Ya lo viví en 1968, cuando tuve el accidente en Monza y con una doble fractura de vértebras lumbares estuve a punto de quedar parapléjico, entonces ya estuve fuera de combate casi un año. Entonces, por eso estuvo bien que me retirara. Así que al final siempre tomaste decisiones para tu vida que constantemente te trajeron cosas nuevas. Y si lo veo así, todo lo que llegó después también fue súper emocionante. ¿Y es cierto que alguna vez viviste en un castillo? Sí. No, en un castillo o en un palacio. O algo así. No, no, nosotros sí, sí, solo quería decir que mi credo es separarse, reconciliarse. Sí, y dar el tercer paso antes que el segundo, que muchas veces he hecho. Eso no ha traído buenos resultados en muchas cosas, pero también estoy muy feliz de que una vez no seguí ese credo. Y ese es uno de mis mayores logros, que mi Tamara se haya quedado conmigo. Ahí sí fui realmente constante, y eso sí. Después de todo lo que he hecho, realmente soy feliz de que esta mujer siga conmigo hoy en día. Y por lo demás, sí, la verdad es que he dejado muchos caminos exitosos porque simplemente lo nuevo me atraía mucho. Y ahora sobrevivir en un castillo o en un palacio o como sea, en realidad no era un verdadero palacio. Es el actual Kronschlösschen en Hattenheim. O sea, un palacete. Lo adquirí alguna vez y sí, empecé a remodelarlo con mucho cariño y sí, me divertí mucho. Las modelos de Nueva York volaron vía Frankfurt. Bueno, en ese entonces todavía existía la feria de pieles. Y ahí vivieron muchas personas famosas. Y sí, pero en algún momento pensé, no, un lugar fijo, ¿eh? Eso todavía no es lo correcto, porque para entonces ya teníamos desde hacía un tiempo el Dorian Gray y luego conseguimos el Perkins Park en Stuttgart. Y luego vino este enorme desafío, ¿eh? Dirigir una propiedad muy interesante en el exclusivo enclave de Gstaad. Y de repente apareció el Magic Castle. Así llamé a la casa en ese entonces. Ya no era tan interesante y en algún momento también me deshice de ella. Tengo que preguntarte algo sobre tu esposa. ¿Ustedes siguen juntos hasta hoy? Sí. Ah. Wie lange? Nos casamos en 1966, sí. Esos son casi 60 años. Y tú, Tamara, dices que para ti fue la mayor felicidad. Mi edad es increíble. No se puede decir de otra manera. Ya la conociste. Sí, eso es increíble.
Así que realmente es mi mayor logro y he hecho muchas cosas, pero ella es como un pececito, ¿sabes? Pasado mañana cumple 75 y sigue siendo un pececito. Cuando tienes eso en la ropa, ya no se quita, ¿sabes? Siempre se queda pegado en algún lado. Pero así son los peces, ¿sabes? Para mí, la mayor felicidad de mi vida, de verdad lo tengo que decir. Y claro, hoy en día vivo siendo cuidado con cariño por dos mujeres. También mi hijita ha vuelto con nosotros, ha vuelto después de que en nuestra boda de la alta sociedad le presentamos a los solteros más increíbles del mundo, el príncipe Alberto con los Grimaldi. Fuimos a comer, pero Gaby no estaba interesada en ese joven que en ese entonces tenía bastantes granos y en algún momento trajo a Tommy Steiner. Entonces cada mañana tengo que escuchar su música. Mi esposa fue solidaria de inmediato y solo ponía a los pescadores de San Juan. Y bueno, el matrimonio no duró mucho, luego vino el segundo. Después de que el primer matrimonio costó como 150,000 o 200,000, ya no me acuerdo, en marcos alemanes. Hicimos una gran fiesta en el Dorian Gray con las limusinas. Fuimos a la catedral de Frankfurt, y luego, cuando después de 2 años se terminó, le hice un pequeño reproche. Fue una aventura cara, 2 años, y luego la siguiente vez llegó la llamada. Hola mami, hola papi, hasta pasamos por Las Vegas, nos casamos. En ese entonces costó $17,25 y ese fue el segundo matrimonio. Tampoco duró mucho, y luego hubo un tercer leozón de mi hija. De ahí también salieron 2 nietos hermosos. Eso es lo positivo. Los quiero a los dos. Y ambos son más altos que yo, casi miden 2 metros. Eso es lo positivo. Y cuando hoy le hablo, como dije, vivimos casi puerta con puerta. Si hoy le reclamo que le presentamos a los mejores hombres del mundo y luego viene Lavi y me dice, papi, uno como tú no he encontrado, ¿no? Eso se siente bien, ¿verdad? Eso se siente bien. Sí, es música para mis oídos, digamos, sí. Sí. Tú, Tamara, también ha aguantado mucho contigo, ¿verdad? Quiero decir, soy ¿cómo decirlo? Me encantan las personas carismáticas y siempre he intentado rodearme de personas carismáticas. Y he conocido a muchos, tengo 2 amigos muy cercanos, para mí ellos son los más carismáticos. Carismática. Ninguno de los dos es especialmente rico, así que me di cuenta de que esas personas son muy carismáticas, no son tan obstinados, todo les llega solo, y la mayoría de las veces tampoco son tan adinerados. Pero seguramente yo también tengo un poco de carisma, pero me he dado cuenta de que al estar junto a una persona realmente carismática, todo se vuelve mucho más fácil, sí, todo fluye con facilidad. Y ahí entra mi Tamara, ¿sí? O sea, quiero decir, estuvimos en la boda de Karl Lauterbach. No, no era Karl Lauterbach, no. No, era un actor, perdón, ahora se me viene el nombre Lauterbach. ¿De ese Lauter? Heiner, espera, exacto. Heiner, nuestro amigo Heiner se casó, fue una fiesta de bodas. Entonces, después de la ceremonia, hubo una comida en Múnich y llegamos un poco más tarde porque todavía estaba lloviendo. Fuimos en taxi, llegamos ahí y todos ya estaban tomando sopa y luego nos llevaron a nuestros lugares. Y ahí está, Werner Baldasarini, también un hombre conocido en el mundo de la moda, que también tenía su propia marca, y todavía existe Baldasarini. En ese entonces él era como el jefe de Bus, o sea, el jefe de Hugo Bus. Se levantó en medio de ese silencio, cuando todos estaban tomando la sopa, se acercó a Tamara y le dijo, Tamara, cuando llegas, sale el sol. Y eso la caracteriza, esa es realmente mi Tamara, sí. Eh, También hubo momentos en tu vida que no fueron tan exitosos. Eh, Me gustaría ahora hacer referencia, hablar de tu salud.
¿Hubo algún cambio importante para ti? Sí, gracias a Dios que lo hubo. Cuando tuve ese accidente tan terrible en Monza, tuve la suerte de que tenía un fan que casi siempre iba conmigo a las carreras por si pasaba algo. Quiero decir, en ese entonces era peligroso, sí. Yo era campeón alemán de montaña y también una especie de especialista en carreras de montaña. Y siempre había como 120 participantes y había 6 carreras. O sea, la temporada siempre tenía como 10, 12 carreras. Esas eran las competencias del campeonato. Y hubo una temporada en la que después de 6 carreras, en cada una hubo un muerto. En ese entonces, y uno ya pensaba que, bueno, yo siempre tuve buen equipo, me volví muy rápido un corredor de montaña. Entonces el peligro de morir ya no era tan grande. Pero doctor Rodenfelder lamentablemente también falleció joven. Él era un fan mío y yo siempre estaba con él, pero en Monza una vez no estuvo presente. Cuando tuve el accidente y llegué a la clínica y sí, fue como una fractura doble de la columna. Y bueno, ahí empezaron a manipularme, a ponerme yeso y todo eso. Pero estaba en contacto telefónico con Eddie Rodenfelder y él movió todos los hilos. Quiero decir, ya había ganado dinero, ya recibía dinero por las carreras y también ya había empezado en la gastronomía. Y Eddie logró que me transportaran lo más rápido posible a Alemania, a la clínica universitaria en Heidelberg con el profesor Kodner. Ahí se llevó las manos a la cabeza. Él dijo, mire, el peligro de parálisis ya pasó, pero usted sería un lisiado de por vida si se hubiera quedado allá. Me enyesaron completamente mal, sí, sí, eso fue una primera experiencia. Y lo que quería decir, abrí mi primer negocio el 12 marzo de 1968, por supuesto, con las deudas correspondientes. Y el 24 de marzo fue el accidente en Monza, 12 días después. Ahí me accidenté, sí, esa también es una historia graciosa. Y mi esposa entonces manejó el local junto con el personal y cuando ya estaba recuperado, había tanto dinero en la caja que de inmediato abrí el segundo y el tercer local, así que en realidad nunca me convertí encargado del local. Siempre fui el empresario, gracias a Dios, sí. Pero ahora regresando, luego estuve en Heidelberg y el profesor Koda, él fue de nuevo, fue todo, fue un esfuerzo bastante grande. Me pusieron como un cerdito en posición horizontal, atado de pies y manos. Me arquearon la espalda hasta que las vértebras se separaron. Y luego me enyesaron, sí, y por eso tuve que quedarme mucho tiempo con el yeso. Y el yeso también se renovaba cada 2 meses porque los músculos se atrofiaban. Y cuando me quitaron el último yeso, ya no había músculos y la columna vertebral estaba como un arbolito en el viento y me caía constantemente y me desmayaba. Y entonces me volvieron a llevar a la clínica y en ese entonces estuve con el profesor Comarel y el profesor Schettler. Ellos eran los gastroenterólogos. Eran eminencias a nivel europeo en la clínica universitaria. Ellos me trataron y diagnosticaron enfermedad de Crohn incurable. Querido señor Schuller, azulfidin, forte, cortisona y tomar constantemente. Puede vivir mucho tiempo, pero estrés, nada de trabajo, nada más. Así que prácticamente me mandaron a casa, dado de baja como jubilado anticipado, como inválido, como enfermo incurable. Entonces dije, Schuller, eso no puede ser todo. Y fui de Bonsis hasta Pilatos. Estuve en Londres con un doctor, estuve en Múnich con un doctor. Y un día el farmacéutico me dijo, cuando volví a llenar mi maletín con toda esa porquería química, me dijo que tenía un cliente que necesitaba los mismos medicamentos. Y él ya no los necesita. Entonces le pregunté, ¿murió como un hereje? Y me dijo, no, no, encontró un verdadero doctor. Y ahora viene esta historia increíble. El farmacéutico identificó al hombre. Hablé por teléfono con él y me dijo, Doctor Weiss en Mannheim.
Dije que estoy en Mannheim, soy de Mannheim, vuelo a Londres, estoy en Múnich, nadie puede ayudarme. En Mannheim hay alguien que puede ayudarme. Hablé por teléfono con el doctor Weiss y él dijo, Schuller, ¿no es usted el corredor? Jugó con mi hijo en el arenero y entonces venga a visitarme, ¿sí? Fui a visitarlo, fue un proceso largo, las radiografías de Heidelberg y las nuevas. Y luego habló con mi mamá así, y después hubo una reunión que cambió mi vida. Él dijo, querido señor Schuller, su punto débil es el intestino. Lo ha destruido durante 30 años literalmente. Y ahora coma durante 2 años lo que yo le diga, y entonces volverá a estar sano. Y así fue exactamente. Es increíble. Si quiero decir, no fue fácil. Y después también asesoré a muchos pacientes con enfermedad de Crohn. La clínica me los canalizó, que tenían un destino similar al mío, pero no todos lo lograron. Sí, porque eso requiere mucha disciplina. Y sí, así fue. Y es sorprendente. Después de hecho, estaba aún más en forma que antes. Sí, porque ese intestino enfermo nunca dio señales. Sí, así es el intestino. Sí, simplemente en algún momento me habría caído, muerto, se acabó, punto, ¿no? Y eso fue, entonces por eso también me volví un poco como un apóstol de la salud y ya he podido ayudar a muchas personas que tenían un problema. Sí, hoy en día se sabe mucho sobre el intestino y lo importante que es, así que definitivamente estabas en buenas manos en ese entonces. Así es. Mira a ver si puedes hacer algo con lo que hay ahí dentro. Sí, bien, sí, Sí, sí. Sí, tuve que hacerlo después de mi accidente, tuve que orinar y como no salió sangre me llevaron con el... Aparentemente querían ahorrar en los costos del helicóptero, porque normalmente me habrían llevado en helicóptero. Me pregunté entonces, porque la lesión era grave, ¿por qué no en helicóptero? Sí, solo si hay sangre al orinar, entonces los riñones están magullados o algo así, entonces hay que actuar con la máxima urgencia. Sí. Así que tuve que ir en una ambulancia, me llevaron por Monza y Milán. Sí, increíble. sí, exacto, esa es la historia. Así es. Sí, nosotros. Vuelve a ponerlo, sí, así, ja. Ja. Ábrelo. Ujú. Ja. El número 223. Sí, yo no lo sé. En mi mayor éxito tenía el número 6 en el auto de carreras, pero 223, ¿puede ser? Que esa fue una vez una placa en tu alfa. Exacto, sí, sí, ahí, exacto, esa es, sí. Así que, y de eso ya hablamos brevemente hace un rato. Todos estamos en la miseria, pero algunos de nosotros miramos las estrellas. Eso es bonito, ¿no? OWCS, Otto Walkers. Sí. No, Oscar Wilde. Ese es Oscar Wilde. Ah, sí, bonito. Oscar O'Flaherty, como se llamaba realmente. Soy un gran fan de, bueno, en realidad debería haberlo visto, pero claro que también me gusta Otto Walkers. Bueno, estoy en eso. Él ya aceptó escribir un prólogo para mi libro, pero todavía quería... debo admitir con vergüenza que conocía a Oscar Wilde de nombre, pero tampoco sabía realmente qué había hecho. Y cuando volvimos o bueno, quiero decirlo de otra manera, una de nuestras, o nuestra diseñadora de interiores, una exmodelo, una persona talentosa, ella me dijo una vez, Gerd, si alguna vez hacen una discoteca, llámenla Dorian Gray. Entonces le pregunté, ¿por qué Dorian Gray? Sí, ella, Oscar Wilde. El que escribió la novela Dorian Gray, él creó a este Dorian Gray que justamente no envejecía,
Sí, y este exhibicionismo, este lucirse en una discoteca, eso encaja muy bien con este Dorian Gray. Y así fue como entonces leí el libro y luego, para los primeros invitados que invitamos, mandamos imprimir 2.500 libros con un prólogo nuestro, especialmente para ellos. Así que, viéndolo de esa manera, Oscar Wilde con el tiempo terminó ganándose un lugar muy especial en mi corazón. Y yo encuentro muchos de sus dichos y frases promocionales y sabiduría. Esos me alegra mucho cada vez que veo o leo uno de esos dichos. Sí. Por eso, así que puedes volver a poner la caja de cara al viento si quieres. Creo que ya sacamos todo. Sí, Gerd, creo que no te has perdido de mucho en la vida. ¿Te falta algo más? Con nosotros. Tengo que pensarlo. O sea, bueno, ya lo dije, el mayor logro es que mi esposa se quedó conmigo. Lo que quizá todavía me falta y por supuesto también me alegra haberte conocido es llegar sano a los 100 años y aparte de eso, ah, ningún deseo especial. ¿Sí? Bueno, la salud, por supuesto, para todos mis amigos, para mi familia y así sucesivamente. Sí. Tú estuviste realmente en la cima, muy, muy, muy arriba. O sea, creo que no se podía llegar mucho más lejos. Probablemente conocías a todo el mundo. ¿Alguna vez sentiste que te habías pasado así para ti misma? ¿Notaste que estabas perdiendo el piso? ¿Lograste mantener los pies en la tierra? Bueno, creo que con todo lo que he vivido y quiero decir, claro que es emocionante cuando estás en Samedan, que es el aeropuerto en Saint Moritz, parado junto a Gunther Sachs y esperando tu jet. Claro, esos son momentos increíbles, pero diría que no, o sea, sigo siendo el hombre y el chico que siempre fui. Tampoco creo que la gente pueda decir de mí que de repente me volví un presumido, sí. Estuviste en la cima, pero también tuviste una caída. ¿Puedes hablar de eso? ¿Te gustaría contar sobre eso? Sí, caí, es que siempre se trata solo de dinero. Sí, financieramente. Bueno, debo decir que me dio pena y todavía me da pena que el dinero ya no sea tan abundante como antes. Pero quienes más sufren por eso, por supuesto, es mi entorno. Pero debo decir que incluso en esos momentos en los que de repente mi fortuna desapareció, me afectó. Nunca estuve, digamos, completamente destrozado o totalmente deprimido, porque, como dicen, y siempre vuelve a salir el sol, ¿no? Sí, de verdad. ¿Qué es en qué creías tú que no se confirmó? ¿Tenía eso algo que ver de alguna manera con una tecnología de salud o algo así? No entendí lo que quieres decir. Tú invertiste en un proyecto y ese no tuvo éxito. Entonces, las razones por las que tuve una caída financiera principalmente tienen que ver con que siempre daba el tercer paso antes que el segundo. Y que por supuesto, debido a mi experiencia, me he convertido en una especie de gurú de la salud. Eso me sensibilizó para endeudarme con varios millones en un método de salud, sí, en un método de salud alternativo, pero también estaba, sí, ¿cómo decirlo? Eso fue nuevamente por casualidad. Tenía, en ese entonces yo era VIP y tenía a mi asesor VIP del banco Frankfurter Sparkasse, a quien me encontré en el momento equivocado. Sí, porque mi hija estaba embarazada y tenía algo en la sangre.
Ella tenía un resfriado o una gripe o algo así y debía tomar antibióticos. Y eso dijo el doctor, pero no sería bueno que tomara antibióticos porque está embarazada. Y entonces, por supuesto, me preocupé. Y justo en ese momento me encontré con un amigo mío que tenía con él a dos científicos de Uzbekistán en la planta solar más grande o en una de las plantas solares más grandes de ese entonces, que estaban comercializando una sustancia que justamente debía tener un efecto beneficioso sobre el sistema inmunológico de las personas. También realizaron experimentos que concluyeron con éxito. Y eso fue una irradiación con un material que al parecer es un residuo de la industria aeroespacial, porque los transbordadores espaciales, cuando regresan a la atmósfera terrestre, fueron tratados con un material que evitó que se quemaran al reingresar. Y este material se aplicó en lámparas y con eso se irradiaba el cuerpo humano. Y eso es lo que intentaron hacer para comercializarlo. Y estos dos científicos estaban buscando un licenciatario para la región de Europa Occidental. Y lo escuché pero ahí todavía no se trataba de invertir, sino que simplemente era intenta con mi hija. Ujú. Y le aplicaron la radiación a mi hija y la sangre estaba limpia. Y ahí ya estaba sensibilizado, pero todavía no estaba listo para invertir. Pero luego les di las gracias a los señores y les dije, ¿y cómo? Son dos y así sucesivamente. ¿Y qué quieren a cambio? Sí, queremos 400.000 marcos alemanes por la licencia y así sucesivamente y todo bien. Tampoco pensé nada al respecto. Y luego, por casualidad, me encontré con el señor Pleuel, el asesor VIP del banco Frankfurter Sparkasse, y le conté sobre eso. Señor Schuller, Dios mío, usted va a hacer eso, ¿verdad? 400 le dije, pero al final no tengo esa cantidad en la cuenta. Señor Schuller, pase por aquí, Klaus Wächter, que en ese entonces era el presidente del consejo, vamos a hablar de eso. Está bien. Y así fue como Schuller terminó metido en ese asunto, ¿verdad? Ujú. Y ahí quemé unos cuantos millones, con mucho éxito, pero sin reconocimiento científico. Y en ese entonces tenía una empresa, dos empresas, junto con el profesor Son, que en ese tiempo, en ese entonces era un subgerente. Él era médico jefe aquí, ahora ya alcanzó la cima, creo que ahora ya se fue otra vez. Pero él era el mejor ginecólogo de la nación. Con él tenía dos empresas, juntos desarrollamos un simulador de ultrasonido. Lo desarrollamos y luego pude en el de rayos, en el Congreso de Radiólogos en Chicago pude dar una ponencia sobre sonografía vaginal. Siendo un mecánico de autos de profesión, fue bastante divertido. Bueno, tuve dos empresas con Cristóbal Son y él además realizó un análisis de sangre otra vez. Eso creo que cuesta varios 10.000 euros. Pero él ya contaba con un presupuesto de investigación como médico exitoso y él me dijo, Gerd, las probabilidades son 50-50, pero tienes que invertir al menos otros 5 millones. Y entonces lo dejé de lado, ¿no? Ujú. Y al mismo tiempo, nuestro imperio gastronómico también creció demasiado rápido, se hizo demasiado grande y ya empezaba a tambalearse un poco. Y luego, en algún momento llegó el colapso. Pero lo que no te mata te hace más fuerte, ¿no? Sí, está bien. Eso seguramente es así. Y como estás sentada aquí, o sea, creo que te va bastante bien, diría yo. Pero hay algo más que realmente quiero que cuentes. Eres una de las pocas personas a las que en vida ya se les ha inaugurado un museo. Mm, No sé nada de eso. Yo, pero en realidad pensé en este moderno, este Museum of Modern Electronic Music. O sea, ese momento, eso tiene mucho momento. Curiosamente, los dos caballeros que en ese entonces, que mi socio presentó en ese entonces, dijeron algo como, no te asustes cuando los veas. Sí,
porque su ropa no encajaba mucho con el Dorian Gray. Sí, esos dos caballeros inauguraron el momento. Ah, sí, sí, y ahí ya se habló alguna vez de una colaboración mía. Sí. También se habló de aportar objetos para la exposición, pero no estoy tan involucrado, ¿sabes? Pero tú ya apareces en ese museo, eso ya es algo especial. En el sentido más amplio, sí. Ok, ¿hay algo en tu vida que te hubiera gustado saber antes? Oh, Dios, la lista es larga, sí. Ay, solo empieza con una cosa o dos. No, yo diría, uno simplemente tiene que vivir la experiencia, sí. O sea, por otro lado, no sé si hubiera sabido todo antes, si habría cambiado mi vida. Eso no lo sé, porque en realidad soy una persona feliz y estoy satisfecho. ¿Qué coche manejas ahora? Bueno, sí, ese es uno de los beneficios de toda la desgracia, que cuando se fue todo el dinero, todavía tengo que trabajar, pero eso también te mantiene joven. Y como parte de este trabajo, actualmente tengo a mi disposición un ID.5. ¿Qué es eso? Es un Volkswagen. Volkswagen totalmente eléctrico, que para un viejo corredor, que también corredor, o sea, piloto de carreras, al que también le gustaba mucho cambiar de velocidades. Por supuesto que de alguna manera ya no es un auto, pero funciona y me lleva de A a B de manera bastante cómoda y no me cierro a las nuevas tecnologías. Sí, y además de vez en cuando tengo un vehículo, un medio de transporte funcional que vale la pena moverlo y también da gusto usarlo. Y mi amigo Richard, que también está aquí ahora, se encarga de que de vez en cuando vuelva a sentarme al volante. Y de vez en cuando también recibo invitaciones para manejar algunos de esos autos de carrera de aquella época. Y también he participado 4 veces en la Mille Miglia y en 300 SLR, o sea, con vehículos 300 SL de Mercedes-Benz. Y una vez, incluso con uno muy antiguo, o sea, yo siempre tengo algo rápido para manejar, ¿no? De eso no me falta. Has contado mucho sobre tu Tamara. De hecho, ustedes están envejeciendo juntos. ¿Cómo se siente eso para ustedes? ¿Hablan de eso? ¿Es un tema entre ustedes? Sí, bueno, nosotros no nos quejamos. Eso ya es muy importante. Y los dos somos. Claro, hay situaciones, cada uno de nosotros tiene sus bajones y así. Eso por supuesto pasa más seguido con la edad. Claro, a veces uno no se siente tan bien, pero tocamos madera, toc, 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 para que todo siga bien. Hasta ahora estamos bastante bien, sí. Dijiste que siempre trabajas. ¿Eso significa que también estás trabajando ahora? Bueno, yo tengo un tracto digestivo muy sensible. Eso juega un papel muy importante en mi vida, porque, o sea, 2 días en el yate con puro y champán, ahí ya dice, mi yo interior. Ya has tenido la experiencia de que no siempre te ha ido bien en la vida, así que cuida un poco tu salud. Salta ahora mismo al agua o vuela de regreso a casa. O sea, yo diría que esta vida de ocio no me hace tan bien. Sí, porque por supuesto que todavía tenemos los contactos, todavía estamos en Kitzbühel y también seguimos con, yo diría, no necesariamente con cabezas coronadas, pero sí de vez en cuando con nobles prominentes también. Pero eso siempre tiene que ver con mucha comida, mucha bebida y eso no es lo mío. Sí, o digamos, ya no es lo mío, ¿no? Pero eso significa que si eso no es lo tuyo y siempre necesitas estar ocupada, probablemente ya hay algo en lo que estás trabajando ahora mismo. Y eso también me lo trajiste, bueno, no me lo trajiste a mí, sino que lo trajiste aquí para este podcast.
Sí, bueno, Sí hay, sí nos lo está trayendo ahora mismo, o más bien te lo está trayendo a ti, gracias Richard. ok. Entonces, Entonces, eso es en lo que Gerd está trabajando justo ahora. Bien, entonces, ábrelo. Cuando tienes mucho, cuando has hecho tanto, sí, eh, entonces en algún momento uno quiere, le surge el deseo de documentarlo. Y cuando ya no tienes tanto dinero, piensas, sí, tal vez también puedas ganar buen dinero con eso. Y yo tengo una red enorme. Y si eso, sí, ¿cómo decirlo? Bueno, aquí en los alrededores es el señor Uncel y en los alrededores más lejanos son algunas personas. Si es Tenewes o mi esposa es la madrina de Patty Melcher, ellos son dueños de la editorial Kelter. Y por supuesto una muy querida amiga, Patricia Scholden, que está con una de mis mejores amigas. Está junto con Uwe Brodbeck, a quien le debo haber participado 4 veces en la Milleme de Emilia. Patricia Scholden es la propietaria de la editorial Motor Presse. Bueno, yo tendría suficientes oportunidades para escribir un libro con editorial y conexión con la editorial y todo eso. Y yo tampoco siempre fui tan consciente de eso, ¿eh? Tampoco quería necesariamente hacer una especie de autoelogio sobre mi persona, ponerlo en papel, así que estaba un poco indeciso. Y el libro ya debía salir para mi cumpleaños número 80 y estuve en eso mientras tanto también, porque no tenía el litógrafo adecuado, porque dije, si no queda como yo me lo imagino, entonces lo tiro a la basura, entonces ni siquiera lo hago. Pero ahora ya estamos en la recta final y ahora, 3 años después de mi cumpleaños número 80, por fin va a salir. Y sí, en realidad estoy decidido o he decidido por eso hacer el libro de todas formas, porque también habla de una época, las 4 décadas del pasado milenio, las 4 últimas décadas del milenio pasado, con los atributos de más lejos, más rápido, mejor, más alto, más. Ese tiempo nunca volverá y está ahí dentro de esta obra, ¿sí? Y por eso ahora también, gracias a muchos amigos que me ayudan también, el señor Richard está aquí y ahora por fin estoy en la recta final y seguro de que va a suceder. No, calculamos para finales de abril, principios de mayo. Y seguramente será uno de esos libros muy especiales que salen al mercado porque no hay un libro terminado para ver. Cuando se ordena y se paga, se produce. No es nada barato. Y es limitado, firmado y personalizado si así lo deseas. Así que si alguien, eso por supuesto es el enfoque principal, Dorian Gray, si alguien quiere que su tía que solía ir al Dorian Gray aparezca ahí con una foto, también se puede hacer. También lo hacemos para alguna que otra empresa, o sea, para ellos. Para buenos clientes hacemos ediciones de marca y así sucesivamente. O sea, se está desarrollando, creo que va a ser una muy buena historia y espero que se convierta en el imprescindible del 2024. Y como dije, no todos vinieron a nuestras tiendas y tampoco es seguro que todos consigan un libro. No, o sea, queremos hacer una pequeña preselección. entonces eso significa que hay una edición limitada de ¿cuántos? 9.999. 999 y luego se acaba. Entonces se acaba, sí. Sí, y espero, una vez compré un Ferrari F40, con el que gané mucho dinero porque era una edición limitada, sí, y espero que el libro también, no para mí, pero para quien lo tenga, que algún día valga más, más. Sí, solo puedo decir, o sea, los que están viendo ahora, no solo escuchando, pueden ver que es una caja pesada, súper elegante. Y ahí adentro en realidad se encuentra una biografía tuya, sí. Esa es una biografía, pues un poco, ¿eh? Bueno, ni siquiera puedo abrirlo ya. Sí, sí, así, así. Este es el libro, todo vacío, por supuesto, claro. Aquí está, todo está vacío, sí. Y lo hizo un artista que quería
El retrato de Dorian Gray quería inmortalizarlo en esta mi foto al tomar la mitad de mi rostro. En ese entonces yo era un poco más joven y también, como se puede ver, me veía mejor. De ninguna manera. De un lado él, de un lado la hizo vieja, porque nosotros, digo, la mayoría conocerá la historia de Oscar Wilde. Él siempre se mantuvo joven y en algún momento también llegó la vejez. Sí, sí, esa es la obra. Una- Eso espero que no. Último saque en mi vida, todavía hay mucho por hacer, pero eso es algo que me emociona especialmente. No, sí, espero que los que tienen la obra también la disfruten de verdad, ¿no? Como algo especial, ¿no? Dijiste que llegaste a la meta. ¿Cuándo estará terminada esta obra? Bueno, tenemos la fecha límite a finales de abril. Ujú. ¿Y quién puede pedirlo? Bueno, primero que nada, yo tengo un poco más de 30 lugares favoritos más bonitos de mi vida. Ahí hay un maniquí y también un pequeño folleto donde puedes ver cómo pedirlo. Y sí, tienes que buscar bien en Google. Entonces en algún momento te toparás con algo donde al menos puedas preguntar si puedes conseguir uno. Querido Ger, te agradezco mucho que hayas estado aquí hoy. Te deseo muchísimo éxito con este proyecto que no se tarde mucho en llegar al 999, pero eso es lo que tú también quieres y tengo curiosidad de ver qué viene después. ¿Tú también? Querida Petra, gracias por decirlo tan bonito y sí, tú también eres siempre una caja de sorpresas. Bien, pero quiero decir, tengo que decirlo, de verdad mis respetos por lo que haces y eso me favorece. Yo de vez en cuando leo alguna obra tuya y sí, yo. Quizá tengamos la idea de hacer algo juntos, ¿no? Pues quién sabe, ¿no? ¿Quién sabe? Y en este contexto hay algo muy especial aquí en este podcast. Está el intercambio de roles. Gerd, ¿tienes alguna pregunta o incluso dos para mí que tal vez yo podría responderte? ¿Podría? Ah, ¿un intercambio de roles? Exacto. Ahora tú eres quien puede hacer preguntas. Ah, ya veo, así es el intercambio de roles. Sí, entonces ahora yo no soy Petra Pracht, sino que le hago preguntas a Petra Pracht. Buena pregunta, sí. Entonces, una pregunta que tú me podrías responder. Ah, Dios, se me ocurren muchas cosas. Ahora intento, por supuesto, encontrar algo que encaje, algo que también todos los que escuchan puedan disfrutar un poco y sí, quiero decir, la pregunta más importante, ¿cómo llego a los 100? ¿100? ¿100? En- Una frase sobre eso. Sí, escuchando a tu cuerpo y haciendo lo que le gustaría. Y bueno, yo estoy convencida de que todas llevamos una doctora interna dentro de nosotras y que ella siempre quiere que estemos bien. Y cuando hacemos cosas que no nos hacen bien, entonces esa doctora interna se manifiesta y se manifiesta con enfermedades, con malestares o con dolores. Y si escuchamos eso y no lo ignoramos y simplemente tomamos algo para no sentirlo, sino que realmente escuchamos lo que quiere, entonces tenemos muy buenas posibilidades de vivir más de 100 años. Bueno, ya lo sabemos, esta investigación sobre el envejecimiento, la investigación sobre la longevidad, en este momento está muy bien posicionada entre todas las investigaciones en las universidades al respecto. Ya se dice que podemos llegar a vivir 115, 120 años, pero tenemos que hacer algo para lograrlo, eso es seguro. Pero creo que vas por buen camino, ¿verdad? Seguro. ¿Puedo preguntarte algo más? Sí. Claro. Porque ¿cómo podemos evitar que en los medios se glorifiquen cosas de manera permanente? Quiero decir, claro, la publicidad, el negocio, eso es difícil,
pero acabo de leer de nuevo en Focus un artículo sobre el azúcar. Quiero decir, sabemos que el azúcar es el azote de la humanidad. ¿Y quién va a ponerle un alto a estas cosas alguna vez? Es una gran oportunidad para mí, de verdad, porque escribí un libro que sale el 27 de marzo o ya salió para entonces y trata sobre el azúcar, justamente ese tema, bajar el azúcar en sangre, mejorar la salud. Y ¿quieres saber cómo llega este conocimiento a la gente allá afuera? Al hacerlo, tú y yo y todos los que lo han entendido, siempre que nos pregunten, idealmente podamos responder a eso, porque el azúcar y todas las enfermedades que vienen después tienen muchísimo que ver con nosotros. Yo digo que la diabetes y todo lo que viene después es casi al 100% algo que nosotros mismos causamos, es decir, podemos hacer mucho al respecto. Primero tenemos que darnos cuenta de que así es, y cuando tengamos este conocimiento, nadie podrá hacernos dudar. Entonces sabremos exactamente cómo hacerlo. Bueno, pero hace mucho tiempo, cuando me sentía muy mal, leí un libro, no sé si ya existe en alemán, que se llamaba Sugar Blue. En ese entonces era una obra de referencia, absolutamente, pero nadie aprendió nada de eso. Y es que simplemente los grupos de presión son demasiado poderosos y los niños ya desde pequeños ya salen dañados. El azúcar es realmente una plaga para la humanidad. ¿Eh? Las cosas toman tiempo, y lo sé, llevo mucho tiempo trabajando como doctora, más de 40 años. Eso ya es mucho tiempo, y solo puedo decir que, por alguna razón, desde muy temprano vi muchas cosas. No sé por qué podía hacerlo, pero vi muchas cosas. Hablé mucho sobre eso, y siempre pensaba, Dios mío, ¿por qué nadie lo entiende? Solo puedo decir que la diferencia entre antes y ahora es enorme. Hay mucho conocimiento ahora y también mucho conocimiento que después se difunde. Sí, realmente hay una oportunidad de que justamente este tema que te toca tanto, finalmente ahora se difunda ampliamente y que todas las personas lleguen a conocerlo. Por ejemplo, en mi libro, de hecho, en el prólogo, escribí que desearía que este conocimiento, y solo necesité 60 páginas para escribirlo en este libro, y el resto son simplemente recetas súper bonitas. Que este conocimiento se enseñe en las escuelas, porque cuando los niños tienen este conocimiento siempre lo llevan consigo, siempre está dentro de ellos. Y si no lo hacen por sí mismos, en el momento en que tengan hijos recordarán este conocimiento. Y creo que entonces hay muchas posibilidades de que también, sí, a esto yo ya lo llamo una enfermedad pandémica. De alguna manera simplemente ya no domina la vida de la humanidad. La humanidad está dominada por cosas completamente diferentes. ¿Cómo puede ser que una farmacéutica, Sackler, envenene a toda una nación con un analgésico que acorta la vida cuando se toma y que simplemente los médicos en Estados Unidos lo receten porque reciben una comisión? Sí, pasan cosas en el mundo. Bueno, quiero decir, si uno ve lo que está sucediendo actualmente, entonces a veces tiene sentido meterse en su caparazón y no participar tanto en todo eso. Pero esta historia única de la intoxicación de toda una nación por parte de una farmacéutica, sí que ahora ha donado miles de millones, pero al final esa sustancia todavía se receta. Y sin embargo, creo que siempre ha sido así. En el mundo, en todo momento, siempre ha habido muchas cosas buenas y también muchas cosas que no eran nada buenas. Simplemente pienso o espero, y hasta ahora ha sido así, que lo bueno siempre ha pesado más que lo que no era tan bueno. Si no, no estaríamos aquí sentadas. Y por eso estoy convencida de que si tenemos todo ese buen conocimiento y vivimos la vida y lo compartimos, todo seguirá adelante, que lo bueno siempre será más fuerte y lo que no es tan bueno eventualmente dejará de existir.
Y también pienso que lo que está pasando ahora tengo la esperanza de que todo eso va a mejorar. Así que soy muy optimista al respecto y creo que todas deberíamos serlo porque entonces tendremos una oportunidad. Sí, claro, quiero decir, el optimismo, aunque con mis escasos conocimientos estoy muy por detrás de los tuyos y sé que tú sigues el tema mucho más de cerca y tienes mucho más conocimiento al respecto. Simplemente hay que verlo de manera positiva, porque hay cosas que simplemente son así y no las podemos cambiar y entonces seguimos adelante y siempre, siempre vuelve a salir el sol y así es, siempre vuelve a salir. Pero para eso tenemos que hacer un poco de esfuerzo, ¿no? Sí, y esas fueron unas palabras finales hermosas y te lo agradezco. De verdad, gracias por estar aquí hoy, querido Gerd. Y que ojalá tengamos muchos años más para seguir compartiendo juntos con gusto, gracias a ti. Te lo agradezco. Fue divertido. Sí, yo también lo creo.